Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El contenido de este podcast tiene exclusivamente fines informativos y divulgativos. En ningún caso debe interpretarse como una recomendación personalizada de compra, venta o mantenimiento de valores, fondos de inversión o cualquier otro instrumento financiero mencionado. La publicación de este podcast es a título personal. Las opiniones expresadas reflejan únicamente el punto de vista del autor en el momento de su emisión y pueden cambiar sin previo aviso. Cada inversor debe analizar su situación financiera personal, su horizonte temporal y su perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor no se responsabiliza de las decisiones de inversión tomadas por los oyentes, siendo cada inversor el único responsable de sus propias acciones y resultados. Bien, pues sin más dilación empezamos con el capítulo de esta semana. Antes de nada, recordaros y agradeceros en la aplicación donde lo estéis escuchando, pues le deis un me gusta, ya sea en iBooks, 5 estrellas en Spotify, etcétera, porque siempre nos ayuda al podcast a consolidarlo dentro de las mayores posiciones y a tener mucha mayor visibilidad. Bueno, dicho esto, empezamos. Y vamos a empezar con el sorteo del libro, ya que me han llegado los primeros ejemplares que estos en el capítulos anteriores lo iba comentando. Primer libro que vamos a sortear y está firmado por Tasio Seirlin, que es gestor de Seirlin, ¿de acuerdo? Está dedicado para los oyentes del podcast, fondos de inversión y valores. Mil gracias por el apoyo a través de los años. Con muchísimo afecto, Tasio Seirlin. Bueno, lo vamos a sortear entre todos los oyentes. ¿Y cómo vamos a hacer el sorteo? Pues vamos a hacerlo bastante sencillito. Mirad. Quien acierte, o si no acierte, quien más se aproxime a cómo cierra el valor liquidativo del fondo, en concreto lo vamos a hacer del fondo Seirlin, el día 29 de mayo del 2024. Os voy a decir el ISIN del fondo que va a ser, ¿vale? Que es el Seirlin World Group, con el ISIN IE00B2NXK de kilo W18. Y tenéis que mandar vuestra predicción antes del día 10 de mayo, para tener ahí ese margen de, digamos, de predicción, ¿de acuerdo? En el asunto tenéis que enviar un email a la dirección que siempre digo, que es eusgomez@gmail.com, y en el asunto poner sorteo del libro, para así de esa manera ir clasificando todas las peticiones que lleguen. Como digo, bien, voy a dar una pista, porque muchos de vosotros seguro que no conocéis el valor liquidativo. El valor liquidativo del fondo en el momento actual son 426, también para que un poco os hagáis una idea y con eso podáis un poco predecir, ¿vale? El fondo del que estamos hablando es el fondo en euros y sin cubrir divisa, que como norma general es el que suelo utilizar para construir carteras. También voy a comentar un poco de qué va el libro. Pues mirad, el libro está escrito por Peter Seirlin, que es el tío de Tasio Seirlin, que es el que fundó la gestora, y dice así: el modelo para invertir en empresas Quality Group. Tan solo los mejores lo logran. De hecho, en su momento hice un podcast dedicado a este libro, que es el podcast número 228. Y si queréis, pues ahí va un poco todo lo desgranado en el libro, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un poco de qué va el libro, y el libro básicamente va cómo invertir en empresas Quality Group. Vamos a leer un poco la contraportada, que dice lo siguiente: y si existiera un lugar especialmente seguro en el que colocar tu dinero y que además obtuviera los mejores rendimientos a largo plazo, en tan solo los mejores lo logran, el maestro Peter Seirlin revela todo lo que hay que saber para practicar el arte de la inversión en crecimiento de calidad, encontrar las empresas que puedan ofrecer de forma fiable un crecimiento constante y sólido a largo plazo. Destilando todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida en los mercados financieros, Seirlin explica al lector cómo reducir las decenas de miles de acciones que cotizan en bolsa a la selecta élite que debe formar parte de la cartera de un inversor
Quality Group, que es crecimiento de calidad. Shirley muestra cómo estas acciones pueden ser más seguras que los depósitos bancarios o los bonos del Estado. También pone en entredicho la sabiduría convencional sobre los méritos de la diversificación y revela que la típica gestión de fondos basada en índices es aún más egoísta e injustificada de lo que muchos pensaban. Las empresas Quality Group son los activos definitivos para quien se toman en serio la idea de hacer inversiones rentables a largo plazo, minimizando el riesgo de pérdida permanente de capital. Ni siquiera hay que preocuparse demasiado por pagar de más. Todo lo que requiere la inversión en Quality Group es paciencia, pensamiento independiente y las reglas de oro especiales, reveladas aquí en detalle para encontrar las mejores empresas del mundo. Para un inversor realmente interesado en aprovechar al máximo su tiempo en los mercados, solo lo mejor le servirá. Bueno, para que nos hagamos una idea de lo que podemos encontrar dentro del libro. Y es un poco la filosofía para invertir en empresas Quality Group, ¿de acuerdo? Bueno, pues como decía, está dedicado por él y lo vamos a sortear. Vamos a sortear otro ejemplar del mismo libro más adelante y tenemos previsto con otra gestora que también nos entregue libros firmados. No quiero decir todavía el nombre de la gestora porque ya deberíamos de tenerlo aquí en la oficina, pero bueno, parece ser que ha habido algunos problemas en la aduana con los libros y con la agencia de transportes. El caso es que estaban en Madrid, pero yo no sé por qué, pues no nos han llegado y parece ser que los tienen que volver a mandar a Inglaterra y de Inglaterra pues nos volverán a llegar, pero bueno, como no nos han llegado tampoco quiero adelantar. Estos sí que ya nos han llegado, de hecho nos han llegado porque precisamente esta semana pues Tassilo Sherlen estuvo por Madrid y estuvimos reunidos con él, porque bueno, siempre nos invitan a las presentaciones para actualizar todo el tema del fondo y fue en el mismo donde nos entregó el libro. Bueno, vamos con el capítulo de esta semana, que está dedicado a Mark Mobius, que recientemente ha fallecido. Y vamos a ver un poco la filosofía de Mark Mobius, su historial de rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ha fallecido recientemente a los 89 años en Singapur. Bueno, empezamos un poco por el principio. Bueno, decir que falleció el 15 de abril, o sea, hace muy pocos días, y estaba apodado un poco el Indiana Jones de los mercados emergentes. Era una figura muy emblemática y que, bueno, fue el que promulgó la inversión en mercados emergentes. Bueno, pues, ¿qué tienen en común Venezuela, Vietnam, Rusia en 1988 o África hace 20 años? Pues para la mayoría eran mercados demasiado peligrosos. Para Mark Mobius eran oportunidades. Bueno, ¿quién fue realmente Mark Mobius? Pues nació en Nueva York en 1936 con raíces diversas. Tuvo una carrera tardía como inversor, ya que no empezó muy joven. Bueno, se unió a Franklin Templeton en 1987 y lideró durante más de 30 años el Templeton Emerging Market. Su nombre completo es Mark Joseph Mobius. Y su fecha de nacimiento fue el 17 de agosto de 1936 en Nueva York, Estados Unidos, con lo cual tiene nacionalidad estadounidense. Bueno, llegó a gestionar, para que nos hagamos una idea de la figura, más de 40.000 millones de dólares en mercados emergentes, que es una cantidad muy, muy, muy alta. ¿Qué formación académica tenía Mark Mobius? Pues tenía una sólida base económica, tenía licenciaturas en ciencias políticas y filosofía en la Boston University y máster y doctorado en la Massachusetts Institute of Technology. Su formación influyó en su enfoque analítico y global de inversión. Bueno, también su carrera profesional. Digamos que era un inversor bastante contraria. Básicamente él veía potencial donde otros veían riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, su trayectoria personal ayuda a entender su aproximación a la inversión. Nació en Long Island en el seno de una familia de origen alemán y puertorriqueño. Combinó estudios en Bellas Artes y Comunicación con un doctorado en Economía por el, como decía anteriormente, Massachusetts Institute of Technology y formación adicional en Japón. Fue un poco mentor e inspiración de la industria, sobre todo en todo lo que tiene que ver con mercados emergentes. Y más allá de su trayectoria como gestor, deja una huella significativa como mentor.
pues defendía el aprendizaje a través de la experiencia directa y contribuyó a consolidar una forma de invertir en mercados emergentes basada en la búsqueda activa de oportunidades sobre el terreno. Lo que dicen algunas de las figuras de la industria, digamos un poco de la competencia. En este caso, por ejemplo, Will Hale-Pratt, responsable de mercados emergentes en Robeco, recuerda su impacto desde los inicios de su carrera y cómo su figura ayudó a definir una generación de inversores. Fue una gran fuente de inspiración cuando empecé en los años 90. Su aproximación centrada en identificar oportunidades en territorios inexplorados, que básicamente eran mercados emergentes, acabó calando en la industria y fue replicada por otras gestoras, en un momento en que los mercados desarrollados concentraban la mayor parte de la inversión. Ese reconocimiento se mantuvo con el paso del tiempo. Durante mucho tiempo tuvimos su retrato en la oficina, como fuente de inspiración, y también como nuestro competidor más respetado, reconocía este gestor. En la misma línea, Li Jing-Yang, responsable de mercados emergentes en DWS, destaca cómo su figura contribuyó a hacer accesible un universo que entonces resultaba complejo para muchos inversores. Representaba un mundo que parecía opaco y aventurero, pero que gracias a él se volvió tangible. Su presencia mediática y sus intervenciones públicas marcaron a toda una generación. Estábamos pegados a la pantalla cada vez que aparecía en televisión. Era el inversor cool por excelencia. Seguro de sí mismo e imperturbable y al mismo tiempo profundamente apasionado por los mercados emergentes. Subraya además el papel que desempeñó en momentos clave del mercado. Sus opiniones ofrecían orientación y tranquilidad durante episodios como la crisis asiática de 1997 o la rusa de 1998, una influencia que en su caso fue determinante. Y comenta, moldeó mi mentalidad profesional desde el inicio de mi carrera. Bueno, a los ojos del mundo, esta clase de activo, es decir, mercados emergentes, inspiró a generaciones de inversores a pensar de forma global, con más audacia y con mayor imaginación sobre lo que es posible. También comenta, cambió nuestra forma de invertir y nuestra percepción de las oportunidades en todo el mundo. Destaca además una dimensión menos visible de su legado. Para quienes tuvimos la suerte de conocerlo personalmente, Mar fue mucho más que sus increíbles logros. Era generoso con su tiempo, reflexivo con sus consejos y genuinamente fascinado por las personas y las culturas de todos los lugares que visitaba. Un perfil que, en su opinión, explicaba tanto su éxito profesional como el impacto duradero que deja en la industria de fondos. Bueno, en una entrevista concedida en el año 2014 a la revista Funds People, recordaba con claridad sus inicios. En 1987 empecé a gestionar 100 millones de dólares desde una oficina de Hong Kong, con ayuda de 2 analistas chinos. Entonces nos resultaba difícil encontrar un lugar en el que invertir esa suma de dinero. El universo invertible se limitaba a unos pocos mercados como Hong Kong, Filipinas, Malasia y México. Décadas después, la fotografía era completamente distinta. Hoy gestionamos 55.000 millones de dólares que se reparten en un universo muy amplio. Aquí estamos hablando de 2014. Luego veremos un poquito más adelante la trayectoria, porque creo recordar que ahora lo veremos en el año 2017 o 2018, dejó de pertenecer a Franklin Templeton y creó su propia gestora. Ahora lo veremos un poquito más adelante. Dice, esto es la entrevista del 2014. El cambio ha sido enorme, explicaba. Bajo su liderazgo, el Templeton Emerging Market se convirtió en una referencia global, contribuyendo a institucionalizar la inversión en emergentes como una asignación estratégica de la cartera. Mobius nos deja tras de sí un legado de rentabilidad. No solo nos deja un legado de rentabilidad, sino también una forma de entender la inversión. En su última etapa defendió una gestión más concentrada y de alta convicción. Ahora puedo invertir en lo que realmente creo. Aquí ya sí que estamos hablando después de que él ya salió de Franklin Templeton y formó su propia gestora. Y decía, ahora puedo invertir en lo que realmente creo. Explicaba en 2022, apostando por carteras de entre 25 y 30 compañías, alejadas del índice. También dejó clara su visión sobre la capacidad
Como máximo gestionaremos 2.000 millones. Ese es el límite, priorizando la generación de alfa frente al crecimiento de activos. Esto es lo que muchas veces comentamos aquí en el podcast. Es importante asociarse a gestores que tengan su propia gestora y que en un momento dado pues tengan ciertos límites para aceptar dinero, porque el captar excesivo dinero va muchas veces en contra de la rentabilidad del fondo y de los propios partícipes, ¿vale? Bueno, también comentar un poco. Países como China o India ocupaban su lugar central en su análisis. Sobre el gigante asiático destacaba el proceso de transformación estructural. China se está convirtiendo en una sociedad capitalista. El sector privado va a entrar en áreas que hasta ahora estaban reservadas para las empresas públicas. También ponía en valor el impacto de las reformas económicas y la urbanización como motores de crecimiento. Bueno, esta convicción se mantuvo intacta en la última etapa de su carrera. En una entrevista, otra vez con la revista Fast People, en 2022 insistía en que Asia seguía siendo el núcleo de oportunidades dentro de los emergentes y señalaba especialmente el sector tecnológico. La transición industrial está allí. Es donde se fabrican los chips y el software necesarios para hacerla posible. Con un peso cercano al 40% en su cartera, una apuesta que refleja su trayectoria. Bueno, siempre orientada a buscar oportunidades en mercados poco seguidos por la mayoría de los inversores. Bueno, seguimos un poco con su carrera profesional. Antes de convertirse en inversor, trabajó como analista y consultor en varias empresas, acumulando experiencia internacional, especialmente en Asia. Luego, de su etapa en Franklin Templeton, como decía anteriormente, empezó a gestionar el Templeton Emerging Market Fund en 1987 y fue pionero en invertir en países considerados, vamos a llamar, riesgosos en ese momento. Bajo su liderazgo, Franklin Templeton se convirtió en una referencia global en la inversión en economías emergentes. Durante su etapa gestionó miles de millones de activos, llegó a gestionar entre 40 y 50.000 millones, invirtió en más de 70 países, fue pionero en invertir en mercados emergentes cuando aún eran considerados demasiado riesgosos. Curiosidades un poco de Mark Mobius. Ha viajado a más de 100 países. Es conocido por su imagen con la cabeza completamente afeitada. Habla varios idiomas y tiene gran conocimiento cultural. Como decía anteriormente, fue el pionero que cambió las reglas del juego. Antes de Mobius, invertir en países en desarrollo era visto como imprudente o casi irresponsable. Después de Mobius, se convierten en una clase de activos global clave. Bueno, decían lo mismo que antes un poco, su fondo pasó de 100 millones a más de 40.000 y no solo invertía, sino que también creó el concepto moderno de mercados emergentes como una oportunidad estructural. Bueno, tenía también un estilo de gestionar único, que también vamos a ver un poco más en detalle. Viajó a más de 100 países, 112 según algunas fuentes, pasaba hasta 300 días al año viajando. ¿Qué hacía? Visitaba fábricas, hablaba con políticos, empresarios. La frase típica suya: la volatilidad no es el enemigo, es señal de oportunidad. Y es un claro mensaje de Mark Mobius, que también comentaba: invertir no es mirar gráficos, invertir es entender el mundo real. Grandes aciertos a lo largo de su trayectoria. Detectó el bull market tras la crisis de 2009, invirtió en Rusia tras la crisis de 1998, apostó por África cuando nadie miraba por allí. ¿Qué hacía realmente? Compraba donde otros veían caos. Y su filosofía de inversión, resumido en 4 o 5 principios, pues era la siguiente: ir donde nadie quiere ir, buscar mercados infravalorados, pensar a largo plazo, ignorar el ruido político, conocimientos de campo, no invertir desde el escritorio, es decir, como decíamos anteriormente, pues visitaba fábricas, hablaba con políticos y viajaba muchísimo. Ver la volatilidad como aliada, no como un riesgo. Diversificación global real, no solo Europa y Estados Unidos. Bueno, últimos años y su legado. Como decíamos anteriormente, se retiró de Templeton en 2018 y fundó Mobius Capital Partners. Incluso seguía activo después de sus 80 años.
Bueno, dato interesante, incluso en este año 2026 hablaba de oportunidades en países complicados como Venezuela. En cuestión de libros, ha escrito varios libros sobre inversión y mercados globales, entre ellos Passport to Profit, The Investor Guide to Emerging Market. En ellos comparte su experiencia y filosofía inversora. Bueno, algunas ideas. Mark Mobius nos deja algo más importante que sus fondos o rentabilidades. Nos deja una forma de ver el mundo. Donde otros ven el riesgo, él veía crecimiento. Donde otros veían caos, él veía valor. Yo recuerdo ir a conferencias suyas aquí en España, allá por el año aproximadamente 2015-2017, cuando todavía estaba en Franklin Templeton, y la verdad es que era una delicia acudir, y yo por norma general prácticamente no me perdía ninguna. Bueno, más frases un poco típicas o su filosofía. Hay inversores que hacen dinero y hay inversores que cambian la forma en la que el mundo invierte. Estamos hablando de claramente Mark Mobius en uno de los segundos. Un hombre que se metía donde nadie quería estar. Donde había crisis veía oportunidad, donde había miedo él veía valor. Bueno, un poco también se le conocía también como el inversor que nadie entendía. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay que viajar un poco en el tiempo para ver un poco esto. En la década de los 80, invertir fuera de Estados Unidos o Europa era prácticamente casi una locura. Países como Brasil, India, Rusia o China no eran oportunidades, eran riesgos. No habría transparencia, no había estabilidad política, no había confianza. Pero por aquel entonces aparece Mobius y decide hacer exactamente lo contrario que todo el mundo. Mientras otros evitaban esos países, él se subía a un avión y viajaba, veía fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco también vamos a hablar del método Mobius. Y aquí viene una de las claves de su éxito. Mark Mobius no invertía desde una oficina. Como he dicho antes, viajó a más de 100 países, pasaba más de 300 días al año fuera de casa, visitaba fábricas, hablaba con directivos, quería ver la realidad con sus propios ojos. En un mundo donde muchos inversores miran pantallas, él miraba personas. ¿Qué hacía realmente? Apostar cuando nadie quiere apostar por algo. Aquí se define también un poco a Mobius en su relación con el miedo, porque él no evitaba el riesgo, lo buscaba. Invirtió en Rusia después de su crisis, apostó por Asia tras el colapso de los 90. Miró hacia África cuando nadie hablaba de África, y aquí está la lección clave. Las mejores oportunidades suelen estar donde la mayoría no quiere mirar. Mobius entendía algo que pocos inversores aceptan. La volatilidad no es el enemigo, es el precio de la oportunidad. Más sobre su filosofía de inversión. Sería algo así. Ver donde nadie quiere ir. Piensa a largo plazo. Porque los países cambian, pero las economías evolucionan. Entiende lo que compras. No inviertas en lo que no conoces, aunque esté de moda. Acepta la volatilidad. Si no puedes soportar caídas, no puedes aspirar a grandes retornos. Quinta, diversifica de verdad, no solo entre empresas, sino entre culturas, economías y sistemas. Bueno, resultados y legados. Y claro, todo esto no era teoría. Durante décadas, Mobius gestionó miles de millones en mercados emergentes y ayudó a convertirlos en una parte esencial de las carteras globales. Antes de él, como decía, eran ignorados. Después de él, pues llegaron a ser imprescindibles. No fue solo un inversor, realmente fue un pionero. Bueno, ¿qué haría hoy en concreto Mobius? Pues algunos consejos prácticos según Mobius. Invierte en lo que entiendas, pero amplía lo que entiendes. No te limites a tu país, aprende sobre otras economías. El mayor riesgo es no investigar. No inviertas solo por recomendaciones o titulares. Las crisis realmente son oportunidades. Cuando todo cae, él suele mirar con más interés. Ejemplos típicos: crisis financieras dan lugar a activos baratos y a entradas estratégicas. Diversifica, pero con criterio. Diferentes países, diferentes sectores, pero siempre con un análisis detrás. Paciencia más disciplina. Gran parte del éxito viene de no vender en pánico y no comprar por euforia. Bueno, hace poco, recientemente, Mobius ya advirtió un poco de lo siguiente, sobre todo de la inteligencia artificial.
las acciones de inteligencia artificial podrían caer hasta un 40% por sobrevaloración. ¿Cómo aplica esto en su estrategia? Pues como vemos, no persigue hype, no persigue comprar acciones de este tipo, espera correcciones. ¿Qué haría? Pues obviamente no comprar en máximos, esperar caídas fuertes, entrar cuando el mercado tenga miedo. Clásica frase de Mobius: compra cuando hay pánico. ¿Qué comentaba sobre el oro? Pues que le parecía también una cobertura estratégica. Se ha mostrado alcista en el oro, incluso con previsiones bastante altas. Bueno, según él, ¿por qué encajaba? Protege contra la inflación, refugios en crisis, activo ignorado en épocas de euforia. Bueno, ahora no pasa eso porque prácticamente el oro está en máximos, pero bueno. Muy típico de su enfoque: equilibrar riesgo con activos reales. Mercados olvidados en la actualidad, pues todo lo que tiene que ver con África, Asia, mercados fronteras, Latinoamérica, y aquí también está donde está el ADN un poco de Mobius. Cree que todo este tipo de mercados pueden dar retornos del 12 al 15% anualizado. ¿Cómo encaja esto con su estrategia? Bueno, él considera que en todo este tipo de países, bueno, no considera, digamos que consideraba, que ha fallecido recientemente, hay una demografía joven y hay un crecimiento estructural, una expansión tecnológica fuerte, mercados aún con ineficiencias. ¿Dónde invertía en la actualidad? Pues en empresas tecnológicas globales, fabricación beneficiada por China y todo lo que tiene que ver con la investigación, también el consumo interno de los mercados emergentes. Él consideraba a China en el momento actual una oportunidad y hacía el matiz de pero con cautela. China es un caso muy Mobius: enorme potencial más riesgos reales. ¿Qué haría él en estos momentos? No evitaría China, pero seleccionaría muy cuidadosamente. De hecho, criticó recientemente los controles de capital y advirtió de prudencia. Si lo llevamos a la aplicación, pues buscar empresas exportadoras o tecnológicas, evitar sectores demasiado regulados. No huyas del riesgo, entiéndelo mejor que los demás. Riesgos que él mismo reconocía actualmente en todo lo que tiene que ver con mercados emergentes: inestabilidad política, divisas volátiles, regulación imprescindibles. Por eso siempre hacía mucho hincapié en una investigación profunda, ¿vale? ¿Qué consideraba en el momento actual India? En el momento actual para Mark Mobius era el favorito claro, ¿vale? Y consideró recientemente como India al mercado emergente número 1 y llegó a asignar el 30% de su cartera, y hablamos de los últimos meses / años, ¿vale? Bueno, también consideraba a África como un crecimiento demográfico brutal, países frontera como Vietnam, Bangladesh, Uzbekistán, Latinoamérica tras crisis periódicas. Bueno, para que veamos un poco que buscaba cosas donde prácticamente nadie quería mirar. ¿Y por qué le gustaban? Bueno, pues en general era poco seguido por analistas, todo este tipo de mercados, precios bajos y alto potencial a largo plazo. Y él mismo defendía comprar en momentos de pesimismo extremo. Un ejemplo reciente: Mobius mencionó Venezuela como posible oportunidad si hay cambio político. Y esto es un poco 100% su estilo: altísimo riesgo, mercado destruido, potencial de revalorización brutal. No es para cualquiera, pero es exactamente un poco el estilo de Mobius y lo que él un poco miraba. Bueno, ¿cómo construiría una cartera estilo Mobius ahora mismo en el 2026? Pues un ejemplo, vamos a simplificarlo, pues 30% a India, 20% a otros emergentes tipo Vietnam, África, Latinoamérica, 15% a China, siendo muy selectivo, 10-15% a oro y liquidez, bueno, pues para aprovechar cierta caída o cierta volatilidad en mercado. Y al final, la clave final un poco dentro de lo que es Mobius, no ganaba dinero por adivinar el futuro, sino por pensar diferente al mercado, tener paciencia cuando otros entran en pánico, invertir donde nadie quiere mirar
Y esa es un poco la clave final. Y ya por último, por conclusión, nos deja también Mobius algo más que una carrera impresionante. Nos deja una forma de pensar, una forma de invertir y casi una forma de ver el mundo, porque al final su mensaje es bastante simple. Las oportunidades no están donde todo el mundo mira, están donde nadie se atreve a mirar. Y esa es probablemente la lección más valiosa que nos deja. Bueno, y con esto pues ya terminamos el repaso un poco a la trayectoria de Mark Mobius, etcétera. Y como siempre, pues me despido. Si te ha gustado el episodio, te agradecería muchísimo que le des un me gusta a la plataforma donde lo estés escuchando. Esto ayuda a que este contenido divulgativo llegue a muchas más personas interesadas en aprender a invertir. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Un cordial saludo, paciencia y buenas impresiones.